Bien, como todos los miércoles están con nosotros don José Luis Restán, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y don César Vidal, muy buenas noches. Muy buenas noches. Don César, enhorabuena por este libro. Muchas gracias. Checas de Madrid, creo que es quizás su libro más importante, no sé si el mejor, pero bien, quizás es su libro más importante. Y desde luego, cuando se habla de la guerra civil, y vamos a hablar de uno de los aspectos esenciales de la guerra civil, pues este es el gran tabú, que es el terror republicano. Viendo los libros de historia y sobre todo leyendo algunos periódicos, uno se sorprende de que media España se echara al monte y a la guerra y se jugara la vida, y muchas veces la perdiera por vicio, por error, por no se sabe qué, porque evidentemente no se da el porqué. Bueno, el porqué está perfectamente explicado en este libro, Checas de Madrid. Es decir, el proyecto totalitario comunista que comienza con la primera checa en la revolución bolchevique tiene en España una actualización en el 34 y sobre todo a partir del 36, que hace que la gente que estaba en contra sabía muy bien por qué estaba en contra y se jugó la vida y la perdió muchas veces, a veces por hacer y a veces por no hacer. Pero desde el año 42 que se edita La Causa General, siendo ministro de Justicia Eduardo Unos, no se publicaba un libro. Estamos hablando de 61 años de silencio de carácter global sobre el terror revolucionario durante la guerra civil, que es la época de las checas de Madrid. Que recordar que Madrid desde el principio prácticamente hasta el final de la guerra, por lo tanto hablar de las checas de Madrid es hablar de las checas de España, pero en la capital y además en el sitio donde más tiempo duraron y de una manera más especial, no el único, porque hay otras, ha habido checas en Valencia, en Barcelona, pero en fin, el caso de Madrid es que empieza y termina, y además quedan los testimonios. La portada a la edición es muy buena, de Belacqua. Algunas imágenes las conocíamos los que hemos visitado la Causa General, bueno, el resumen de la Causa General que se publicó en el 42, pero la portada es espeluznante porque es una checa, de verdad, como las fabricaban More soviético. Esto fue un invento de los rusos para torturar y al mismo tiempo volver loca a la gente. Es decir, tiene un diseño alucinatorio para que la gente confundiera los colores y vacilara también psicológicamente desde el punto de vista pues, de vértigos, de tal, para que la tortura fuera mayor, ¿no? Incluso con los ladrillos en el suelo, que era lo que se llamaba la tortura blanda, es decir, la persona no se podía sentar, no se podía tumbar, tenía que permanecer días enteros de pie, y esto lo que acababa provocando era el desmoronamiento físico y psicológico del reo, claro. Bien, don José Luis nos va a ayudar a abordar este libro, que no es solamente un libro documental. Lo es también, y hay muchos anexos documentales importantes, incluyendo una larguísima lista de los asesinados en las checas de Madrid y en otros episodios de terror masivo y de asesinato de masas, cuyos responsables, por cierto, están vivos y viven en Madrid. No se trata tampoco de llamar a la venganza de nadie ni de desenterrar cadáveres, pero sí de recordar que en este libro queda absolutamente comprobado con fondos documentales españoles y también soviéticos la responsabilidad de matanzas como la de Paracuello, y estamos hablando de matanzas de miles de personas de una vez, sin poder defender en ningún acto militar, gente que estaba allí pues porque iba a misa o porque era hijo o era padre de alguien caracterizado por haber sido de las derechas, a veces por meros ajustes de cuentas, a veces también por venganzas de familia o de escalera. Pero lo interesante de esta historia es que aparte del hecho documental está el hecho político, el hecho ideológico, el hecho moral, que nos permite entender, pues eso, por qué hubo mucha gente que se jugó la vida y la perdió en contra de este sistema político que incluía las checas. Hay una parte histórica que es el origen de la checa, la relación intrínsecamente imposible de desligar con la revolución bolchevique. La revolución es la checa y la checa es la revolución, y además eso no es una imputación, eso lo dijo Lenin, y además lo dijo Destinsky, el primer chequista, ¿no? Lo dijo Trotsky, lo dijo Dzerzhinsky, lo dijo Zinoviev, y hay algunas afirmaciones tremendas, por ejemplo, en algunos de los documentos que aparecen reproducidos en el libro. Es decir, un Zinoviev que dice en un momento determinado: en Rusia hay unos 100 millones de personas, sobre 90 podemos gobernar, al resto los matamos. Es decir, se partía de la base de que había 10 millones de personas mínimo a los que se iba a exterminar y los sin mayor problema, y esto hace que incluso en el caso de España, donde el Partido Comunista pues fue relativamente poco importante hasta bien entrada la Segunda República, sin embargo esto enlazaba con otras tradiciones. Por ejemplo, enlazaba con toda una tradición antisistema y muy en la línea marxista del propio Partido Socialista, que fue un partido que realmente colaboró esporádicamente con la dictadura de Primo de Rivera, por ejemplo, pero que en general siempre se definió como un partido que quería acabar con la monarquía
monarquía parlamentaria, y esto de manera constante y repetida. Es decir, Pablo Iglesias es el personaje que dice que si Maura vuelve al poder van a recurrir al atentado personal, por ejemplo, y que efectivamente en sus primeros escritos pues habla de que hay sectores enteros de la población, entre ellos la Iglesia Católica, y no solo la Iglesia Católica, que tienen que desaparecer totalmente. De modo que aquí hay dos tradiciones que se entrelazan. Exactamente, es decir, ahí la afiliación marxista de la checa primigenia, la de Lenin, es la misma que la del Partido Socialista Obrero Español, no la del Partido Comunista, la del Partido Socialista Obrero Español. Conviene recordar, porque si no se entiende lo que pasa en España y por qué, si es un partido que no existe, ¿qué pasa? ¿Que la gente se asustaba porque quería cuando había tan pocos comunistas? No, se asustaba porque la política del Partido Socialista, que era tan importante como ahora, era crear un régimen como el bolchevique. Y naturalmente la gente entendía perfectamente lo que era el régimen bolchevique. Primero porque hay un adelanto que es la revolución del 34, efectivamente. Es cuando empieza realmente la guerra civil, con uno de los elementos, a mi juicio, decisivos, probablemente el más popular, que es la persecución religiosa. Ahí también se da, de buenas a primeras, el asesinato de religiosos, especialmente frailes, no sé por qué, pero frailes y monjas probablemente eran los menos protegidos, los más desvalidos, los que menos pensaban que les podía pasar. Comienza el asesinato. Y esta cuestión, don José Luis, es una de las que también se han constituido en tabú. A propósito de las beatificaciones y canonizaciones de mártires de la guerra, la de cosas que se han llegado a oír, pero hasta negando el hecho de que había personas que los habían asesinado por el hecho de ser católicos, de ser curas o de ir a misa. Desde luego que sí. Yo creo que además, de todas maneras, este es un hecho efectivamente que no es colateral. Yo creo que es bastante sustantivo en todo lo que sucedió. Entre otras cosas porque era necesario, en cierto modo, como borrar el rastro de la historia, o sea, reinventar lo que era la tradición española. Había un odio. Yo a veces pienso en la fuente de este odio, porque el odio puede tener muchas raíces, puede tener una raíz personal, de inclinación, eso de algo que te ha sucedido a ti, pero luego está el odio ideológico, que quizás es más frío, pero es más profundo. Y ese es el que se pone de manifiesto ahí. ¿Por qué se manifiesta esta crueldad tan tremenda, por ejemplo, pues con religiosas ancianas, que es uno de los casos más típicos? Pero ancianas de 70 y 80 años, ancianas impedidas, prácticamente, a las que prácticamente se arrastra al asesinato, o a religiosos que estaban realizando una labor social, porque muchas veces se ha dicho, bueno, sí, es verdad que sufrió muchísimo la Iglesia, que se produjeron zarpazos terribles, pero es que en cierto modo se lo habría ganado con su falta de sensibilidad social, con su alianza con los poderes burgueses, todo este tipo de cosas, bueno, ignorando la implicación social, por ejemplo, de las órdenes religiosas, el caso de los jesuitas en Madrid, que es típico, el caso de los mártires en la Revolución de Octubre, los religiosos a los que se asesina, en muchos casos eran los maestros de los hijos de los mineros, claro. Es un caso típico. Pero porque ahí había una cuestión, efectivamente, un odio ideológico muy claro, que es que decir, no, estas clases sociales son nuestras, y ahí vosotros no podéis entrar. Y si entráis, os matamos. Sí. Dice que lo hacéis gratis, peor, porque entonces quedáis vosotros mejor y nosotros Hombre, peor. porque es necesario exacerbar las contradicciones y porque quien pone un poquito de bálsamo, pues en el fondo es el peor enemigo. Exactamente. Yo creo que cuanto sí peor mejor, cuanto peor mejor, una cosa que en el País Vasco estamos viendo todos los días en nuestra generación, pero que entonces era todavía más dramático y más claro, porque hay que decir que no se ocultaba. O sea, se decía, os vamos a matar y bueno, es que hay textos absolutamente clamorosos en los que se manifiesta lo que Antonio Montero en su famoso libro pues escribió, que en realidad la programación, el programa para la aniquilación de la Iglesia Católica estaba ya establecido mucho tiempo antes, y no es fruto, por ejemplo, como se ha dicho, de la rabia incontenible del populacho frente al alzamiento, que entonces hace responsables era algo verdaderamente programado por parte de algunos. Bueno, ahí hay una serie de elementos que también aparecen en el libro Checas de Madrid, muy llamativos. Para mí algunos pues han resultado novedosos, porque hay una parte de testimonios que se conocían y que estaban no archivados sino sepultados hace 61 años, que se dice pronto, pero otros que son nuevos, en parte porque se han abierto los archivos soviéticos, en parte porque ha habido memorias de gente que se ha arrepentido de lo que hizo en la guerra y ha contado muchas cosas y permite rehacer. Desde luego, el caso de la persecución religiosa, donde hay elementos republicanos y masónicos con los que nunca se cuenta y que sin embargo hay que contar porque están acreditados, por supuesto los socialistas, también anarquistas, pero a mi juicio lo esencial es el carácter oficial de las checas. Es decir, la idea de que hay esa especie de movimiento encontrado de furia, lamentable, pero bueno, la gente, claro, cuando se le provoca ya se sabe, es una cosa lamentable. No hubo nada de erupción popular, fue un asesinato de masas fríamente programado y llevado a cabo por funcionarios
y por gente contratada desde el Estado, desde el Gobierno de la República. Sí, yo creo que este es uno de los aspectos esenciales, es decir, la tesis esa de que se produce una erupción de cólera popular que, bueno, pues va arrasando lo que encuentra a su paso, puede ser muy socorrida a la hora de intentar disculpar crímenes, pero es una falsedad histórica. Es decir, por ejemplo, la famosa Checa de Bellas Artes, de historia terriblemente trágica, en realidad Checa de Bellas Artes era el nombre popular que tenía. En realidad era el Comité Provincial de Investigación Pública, que funcionaba de acuerdo con las directrices de la Dirección General de Seguridad. En ese Comité Provincial de Investigación Pública colaboraban todas las fuerzas del Frente Popular, es decir, sindicatos y partidos políticos. Lo presidía una persona de izquierda republicana, es decir, que era el partido de Azaña, no era el Partido Socialista, no eran los anarquistas, no era el Partido Comunista. Y, desde luego, la Checa actuó de una manera terrible. Es decir, yo cuento algunos casos espantosos, como el de aquel pobre hombre que fue detenido y llevado a la prisión, que uno de los jueces que tuvo su causa pensó que no había ningún motivo para ponerle en libertad y que dictó la orden para que saliera de la prisión en Madrid. Y entonces él envió una carta precisamente a Galarza, Ángel Galarza, que era el encargado de estas cuestiones, para decirle que si efectivamente no podía garantizar su seguridad al salir a la calle, pues que realmente le mantuviera en prisión porque estaba más seguro. Y Ángel Galarza inmediatamente libró dos oficios. Uno, para que le pusieran inmediatamente en libertad, y otro a la Checa de Bellas Artes para que le esperara en la calle. Y en el momento en el que salió a la calle, los chequistas le recogieron, le dieron el paseo y lo asesinaron. Y esto fue una práctica continuada en la que además incluso se ventilaron cuentas pendientes de políticos. Es decir, gente con la que Largo Caballero tenía cuentas pendientes, porque eran, por ejemplo, jueces que habían intervenido en la causa por el alzamiento armado de octubre del 34, pues se ocupó de que les dieran el paseo y los asesinaran. Gente que, por ejemplo, había intervenido en el proceso por jurado por las muertes de Casas Viejas y había determinado que aquello era una responsabilidad del gobierno, pues claro que se ocuparon de que se les detuviera y se les asesinara. Es decir, la ventilación de enemistades políticas que hubo en este sentido, a veces simples rivales electorales de Galarza en cuestiones electorales, pues efectivamente a esta gente se la asesinó. Y, desde luego, esto no fue obra de incontrolados. De las 200 y pico checas que había en Madrid, ninguna era de incontrolados. E incluso había dos del PNV, que uno se pregunta qué pintaba el PNV teniendo dos checas en Madrid. Bueno, pues tiene a Ana Sagasti, vamos mejorando, ¿no? Bueno, Digo, en cuanto al peligro, no hay muerte. El peligro es evidente. No, siempre han tenido sede en Madrid. Pero hay un asunto que, junto al carácter oficial, absolutamente oficial, hecho por el Estado, que a mí me llama la atención porque destruye el mito de que hubo una legalidad republicana y que esto era un Estado vagamente democrático. No lo era desde el 34 en la intención de las fuerzas políticas y no lo fue desde el 36, desde el 17 o por lo menos desde el 19 de julio del 36. Y quizá lo más llamativo es el asalto a las sedes diplomáticas, claro, donde encontraban refugio algunos de los que eran perseguidos, casi siempre por motivos religiosos y muchas veces por motivos políticos, a veces personales, casi siempre mezclado además lo político y lo religioso, porque lo terrible es ver hasta qué punto era casi la misma cuestión, ¿no? Claro, este es otro de los grandes mitos, ¿no? Es decir, uno de los grandes mitos republicanos es que el gobierno del Frente Popular era un gobierno democrático abandonado por las democracias a su sino en la lucha contra los fascismos, etcétera. La pura realidad es que los cuerpos diplomáticos que operaban en Madrid estaban horrorizados de lo que estaba sucediendo en Madrid, y en este sentido la labor de salvamento de las embajadas en general, con muy pocas excepciones, la Unión Soviética, Estados Unidos y poco más, porque la verdad es que la mayoría del cuerpo diplomático respondió muy bien, pues era salvar a los perseguidos de las checas. ¿Cómo respondió el Frente Popular frente a esto? Pues en algunos casos con allanamientos de embajadas, como la de Finlandia, en algunos casos con asesinatos de miembros del cuerpo diplomático de familiares. Por ejemplo, 3 hermanas del vicecónsul del Uruguay se las detuvo, los chequistas las detuvieron, las violaron y las asesinaron, como una forma de intimidar a Uruguay, y lo que consiguieron fue la ruptura de relaciones diplomáticas con Uruguay. O, por ejemplo, el asesinato de uno de los diplomáticos belgas que actuaba en Madrid, que había salvado a mucha gente de las checas y al que en un momento determinado detuvieron y mataron de un tiro en la nuca y un tiro en la ingle. Bien, estos son solo algunos de los episodios, pero claro, por parte del cuerpo diplomático la idea no era que el Frente Popular fuera una democracia abandonada. La idea era que había un proceso revolucionario, que en ese proceso revolucionario estaban corriendo ríos de sangre y asesinándose a inocentes, e incluso hubo embajadas que llegaron a alquilar otros edificios cercanos a la sede diplomática, precisamente pues para dar cobertura a gente cuyo delito era o ser conservador, o ser católico, o simplemente no pertenecer al Frente Popular y no identificarse con las fuerzas del Frente Popular.
guerra. Y yo creo que este es uno de los elementos tremendos. Incluso yo cuento en el libro cómo hubo individuos privados que no eran diplomáticos, que arriesgaron la vida precisamente para salvar a gente de las checas. El caso de Lance, que había, que le llamaba la Pimpinela Escarlata de la Guerra Civil Española y que se salvó casi milagrosamente al final de la guerra, o el propio padre de Gustavo Villapalos, que era un personaje pues tipo Los Tres Mosqueteros, absolutamente increíble, pero que la especie a veces degenera, ¿no? Puede ser, pero salvó la vida a mucha gente. Luego hablaremos, ¿no?, además de un personaje histórico tremendo, maltratado, que es Melchor Rodríguez. Exactamente, sí. Pero el gran salto, lo que permite hablar de un terror exactamente igual que el soviético, del Gulag, no ya de checas, sino realmente el Gulag, es el asesinato masivo. El terror de masas en la fórmula de Lenin, que es matar a la gente de 1000 en 1000, de 2000 en 2000. Y ahí hay un nombre que ha quedado como un símbolo, que es Paracuellos, que es como el símbolo de la gran saca de gente que estaba detenida. Muchas veces se supone que para garantizar su seguridad, a veces padres con hijos, etcétera, y que fueron llevados en masa y en masa asesinados en las afueras de Madrid. ¿Cómo es ese cambio de el asesinato más o menos personalizado al exterminio en masa? Sí, bueno, exterminios en cierta medida multitudinarios, y no masivos multitudinarios, se empezaron a producir prácticamente desde el inicio de la guerra. Es decir, que eso no es algo que aparezca en ese momento, pero realmente las matanzas en Paracuellos y en Torrejón de Ardoz se producen en el momento en que el orden público en Madrid pasa a manos de Santiago Carrillo, que había sido un submarino del Partido Comunista en la unificación de las juventudes socialistas y comunistas, dando lugar a las juventudes socialistas unificadas, en quien Largo Caballero tenía una enorme confianza, porque había estado en la cárcel con él y realmente le parecía una persona de enorme confianza, y que realmente asume, como él mismo ha reconocido en sus memorias, pues una identificación con las ideas progresistas de la época, que era, entre otras cosas, tener un retrato de Stalin. Es decir, que en ese sentido esa asunción del progresismo empieza con lo que son las matanzas masivas. Santiago Carrillo tenía un segundo, que era Serrano Poncela, segundo Serrano Poncela, novelista, que luego tuvo la humorada de escribir un libro que se llamaba Un olor a crisantemo, lo cual realmente es sorprendente, y que eso se publicara en la España de Franco, porque esto se publicaba en la España de Franco, donde ya estaba en marcha el olvido sistemático de lo que había pasado. Y otro que se llama La Viña de Nabot, que va en una línea muy parecida a la del crisantemo. Es responsabilidad directa de Carrillo, confirmada con los archivos que se han abierto en la Unión Soviética, de la Comintern y de la propia Unión Soviética. Sí, hay que decir en honor a la verdad que la gente que ha estudiado el tema de Paracuellos con cierto rigor, nadie ha dudado jamás de la responsabilidad de Carrillo. Es decir, el propio Jan Gibson, que escribió un libro sobre Paracuellos bastante interesante, pues hace una veintena de años, decía que por lo menos, quitando quizá las primeras sacas de Paracuellos, que él pensaba que a lo mejor Carrillo no se había enterado, cosa que es difícil de sostener, desde luego después de esas primeras es que era imposible creer que Carrillo no sabía nada. Carrillo sabía todo. Y esto es algo que los diplomáticos que fueron a ver a Carrillo en su momento, como fue el caso de Slayer, que era cónsul, se dieron cuenta desde el primer momento que les estaba mintiendo, que sabía lo que sucedía, que sabía que se estaba asesinando a la gente en masa y que no estaba moviendo un dedo porque estaba detrás de ellos. Pero hay un documento... que es cuando usted cuenta la historia de Slayer intentando salvar al padre de Ricardo, exactamente, que es uno de los asesinados en Paracuellos, y cómo les engañan cuando ya lo han asesinado. Exactamente, y le dice que no pasa nada, que lo han trasladado y ya lo han asesinado. Pero hay un documento que yo reproduzco en el libro in extenso y que no tiene más vuelta de hoja, y es una carta que dirige Dimitrov, a la sazón el auténtico factotum de la Comintern, de la Internacional Comunista, a uno de sus superiores en la Unión Soviética. Y entonces, entre los temas que va tratando de la situación en España, comenta cómo hay un imbécil que es un nacionalista vasco y un jesuita, y le llama todas estas cosas, que se llama Irujo, ¿no? Y que dice que está dando mucha guerra. Lo de imbécil, la palabra rusa es todavía más fuerte, pero por respeto a nuestros oyentes dejémoslo en imbécil. No, es igual. Entonces el personaje lo dice en ruso, no. Pero el personaje en cuestión pues está comentando esto y dice, bueno, y está protestando, queriendo saber las responsabilidades de las matanzas que se produjeron a finales del 36 en Madrid. Y entonces dice, todo el mundo sabe que fue Santiago Carrillo el que ordenó los fusilamientos de fascistas, y hizo muy bien.
y el otro debería dejar de dar guerra. Es decir, esto era algo absolutamente de conocimiento general, entre otras cosas porque Mikhail Kolchov, que se presentaba como corresponsal de Pravda, fue un personaje que les asesoró en las matanzas en masa, que evidentemente tenía ya una práctica soviética. Kolchov, que publica Cal Editores, después de la muerte de Franco, hay dos momentos, uno en que se dice que tenían que matar a todos los presos y otro en que se dice que por fin han matado a los presos. Es decir, más evidente que eso es que no hay. Bueno, él además Kolchov era Stalin en España, vamos. Y él además con mucha astucia se desdobla unamunianamente como don Manolito, y que es el que fusila y asesora los fusilamientos, y por otro lado Mikhail Kolchov. Pero hay un momento en que se confunde. Exactamente. Es muy curioso. Por otro lado, también hay que decir, no la verdad, que la responsabilidad, aunque posiblemente desde un punto de vista instrumental descansa en Carrillo y en Serrano Poncela y en Kolchov como asesor, sin embargo aplica a muchísima gente. Es decir, la idea de que había que matar a todos aparece en la prensa de la época, pues defendida por comunistas, por socialistas, por anarquistas. Es decir, lo que había era un caldo de cultivo de que había que fusilar a todo el mundo, y que además se era lento en cuanto a los fusilamientos, y que además eran poco extensos. Es decir, ahí no es que se produzca un acto de locura de Carrillo, no, Carrillo lo que encarna es una voluntad que estaba en todas las fuerzas políticas y que venía gestándose en todos esos meses de las checas en los que ya se había fusilado a mucha gente. Bueno, ahí vamos a hablar de un segundo, bueno, vamos a dedicar el tiempo que sea menester, porque en fin, estas son de las pocas cosas importantes que uno trata de vez en cuando, y además una de las cosas que ha hecho la linterna es dedicar espacio a los libros, y además, por lo visto, por los índices de audiencia, no le molesta precisamente a la gente. Hay dos aspectos que son de carácter moral y que van ligados a la actividad intelectual. En primer lugar, es sorprendente cómo mueren muchos, luego cómo algunos que políticamente estaban en el bando de los asesinos, al ver el crimen, se ponen del lado de las víctimas y pierden la vida. Como hay gente buena en los dos bandos, hay gente mala en los dos bandos, pero vamos, masivamente los que matan son unos a otros. Y ahí se producen dos fenómenos. El lado de la gente buena, incluso desde el bando oficial, digamos, del de los que matan. El caso quizá más llamativo es el de Melchor Rodríguez, que es el hombre que probablemente salvó más vidas, no por lo que hizo, sino por lo que no dejó que se hiciera, a partir de él, lo cual demuestra que siempre la responsabilidad de la persona es indelegable y que uno tiene siempre una enorme capacidad para hacer el bien o el mal, y al revés, la cantidad de gente que no solamente no hizo nada, sino que teniendo ese valor que los intelectuales tienen entonces, que siempre han tenido a la izquierda y que tenían entonces especialmente, participaron directamente, alentaron o silenciaron precisamente estos asesinatos ya de masas, es decir, de miles de personas, muchos menores de edad, que eran asesinados por el hecho de estar identificados con la derecha o con el catolicismo. Sí, yo creo que realmente uno de los personajes que actúa con una verdadera decencia humana en medio de este océano de sangre es Melchor Rodríguez, que era anarquista y que desmonta totalmente la excusa de que, bueno, nadie sabía lo que pasaba en Paracuellos, que aquello fue la ola de incontrolados, que la gente salía de las prisiones, pues en fin, casi por cualquiera que viniera a reclamarlos, etcétera, etcétera. Melchor Rodríguez es una persona que es nombrado precisamente para inspeccionar las prisiones en Madrid, que en un momento determinado, cuando él intenta controlar las sacas, se encuentra con que el gobierno en funciones de Madrid, en el que se encuentra como consejero de Orden Público Santiago Carrillo, le impide llevar a cabo su misión, y él regresa a Valencia para presentar su dimisión al ministro de Justicia, que curiosamente además era un anarquista, no solo sin conocimientos de derecho, sino antiguo delincuente común, y decirle que si él no puede llevar a cabo esa misión, que dimite. Claro, como aquí se produce un enfrentamiento típico entre anarquistas y comunistas, el ministro le respalda, Melchor Rodríguez vuelve a Madrid e impide las sacas. Es decir, claro que siempre estuvo en manos de las autoridades republicanas impedir las sacas. El problema es que en un momento determinado la voluntad de las autoridades republicanas en Madrid era el fusilamiento masivo, y eso exigía las sacas masivas de las prisiones. Hay no es una anécdota, es casi una categoría terrible, que es cuando el ministro de Justicia, García Oliver, exactamente, antiguo presidiario, antiguo delincuente, en este caso peor, va a hablar con el encargado de prisiones. Le dice, ¿cuántos presos hay? Pues 8.500, no sé cuántos les dice. Dice, pues tiene que haber 500. Sí. Yo, perdone, creo que no lo entiende bien. Dice, me entiende usted perfectamente. Sí. Me entiende usted perfectamente. Y hay gente, y el caso de Melchor Rodríguez, que no estamos hablando de un gran político, pero sí de alguien que en un momento tiene una responsabilidad de decir, ¿dejo que maten o no dejo? No dejo.
Bueno, pues este hombre, que además después de la guerra no le agradecieron precisamente lo que había, no la gente que había pasado la guerra, porque todavía luego, después de salir de la cárcel, pues tuvo muchos años en la cárcel, le rindieron homenaje los que habían salvado la vida, precisamente porque él personalmente se había implicado en eso. Es curioso que es una persona que efectivamente cuando le procesaron después de la guerra, muchísimas de las personas a las que había salvado la vida rindieron testimonio en su favor. La defensa fue una defensa realmente magnífica en su favor, y curiosamente luego tuvo amistad con algunos de los ministros más falangistas del régimen de Franco, por ejemplo con Girón y con algún otro que efectivamente consideraban que tenían puntos de vista sociales muy parecidos. Y es curioso que durante el entierro asistió algún ministro de Franco, algún jerarca de Falange, y aquello acabó con un Padre Nuestro y con la bandera de la CNT encima del ataúd, es decir, en la idea de que efectivamente el hombre era un anarquista, pero había sido una persona decente que había salvado seguramente a millares de personas del paredón. Desgraciadamente no fue el caso de otra gente, es decir, el papel de los intelectuales, por ejemplo, a la hora de silenciar los crímenes o de apuntar a quién había que asesinar, pues realmente yo creo que es uno de los episodios más siniestros de la guerra. Es decir, hubo gente que en un momento determinado firmó el famoso manifiesto a favor de la República hasta que pudo huir de España, y es curioso cómo los primeros intelectuales prorrepublicanos, fuera Pérez de Ayala, fuera Marañón o fuera Ortega y Gasset, todos acabaron enfrentados con el Frente Popular y apoyando el alzamiento, y con hijos combatiendo además en el bando del Ejército Nacional, y al mismo tiempo como hubo otros que apenas perdieron tiempo para salir de España. Es decir, Juan Ramón Jiménez es una persona a la que detienen unos milicianos en la calle y que se salva porque cuando él dice que no es el Juan Jiménez al que buscan, uno de ellos de pronto decide meterle el dedo en la boca, ve que tiene una dentadura buena y dice, este no es, que el otro tiene mal la dentadura. Incluso Juan Ramón Jiménez tiene una poesía a cómo los dientes tan blancos le salvaron la vida, pero no se quedó aquí a gozar de los beneficios del Frente Popular. Dejó la biblioteca, que ya es dejar, quería más ya que es dejar. novia. Bueno, pero perdón, hay un asunto en la persecución religiosa. Estamos hablando de cerca de 8.000 religiosos asesinados. Estamos hablando, y nos ha traído don José Luis Restán un libro de Vicente Cárcel Ortí, que es un historiador que colabora, creo que ahora en ABC, en el Blanco y Negro Cultural, que ahora se llama el ABC Cultural, que es La Gran Persecución. De alguna manera es el eco del gran libro de Montero, que yo no sé los años que le llevó a hacerlo, que es el gran libro sobre la persecución. Creo que se reeditó y se ha agotado el libro en la BAC, ¿no? Mis noticias, desde luego, ahora mismo consultando la página web de la Biblioteca de Autores Cristianos, que esto no está disponible, o sea, que se ha agotado. Efectivamente ha sido un libro de referencia absoluto para bucear en esta tragedia. Y este libro de Vicente Cárcel, bueno, pues en el fondo se apoya, pero es un libro más de divulgación y de, bueno, pues para ir punteando todos los aspectos. Decía usted bien que alrededor de 6.000, 7.000 eclesiásticos, pero luego hay que contar seguramente unos 3.000, dice Vicente Cárcel, entre personas de la acción católica, de otros movimientos, mujeres, etcétera, que desde luego fueron asesinados justamente por causa de su fe, aunque no fuesen eclesiásticos. Es decir, hubo diócesis enteras en las que, por ejemplo, más del 50% del clero secular fue asesinado. En Madrid el 39%, según los datos de Vicente Cárcel, y no es de las, aunque en términos absolutos sí es la que tuvo mayor número de sacerdotes asesinados, en términos relativos no es la mayor. O diócesis como Barbastro, por ejemplo, Jaén, donde fue absolutamente diezmado el clero. Bueno, hay un caso extremo que es el de Teruel, el padre Polanco, que se llamaba así, el padre Polanco, que era además era un monje, no era exactamente un sacerdote, sino que había llegado a obispo. Estuvo un religioso, estuvo primero en el cerco, fue hecho prisionero cuando las tropas del campesino huyen de Teruel, abandonan Teruel, se lo llevan, y cuando salen de España se lo llevan y en la frontera lo fusilan. Pero en la frontera con Francia, si ya sin ninguna necesidad lo matan a él, lo matan a un niño de 14 años que era pues el familiar, como se decía entonces, y a otras personas que se habían llevado del seminario, algunos religiosos y otros pues que estaban ligados a la Iglesia, a veces por razones familiares, como sucede en la guerra. Este libro, La Gran Persecución, de Vicente Cárcel, está en Planeta. Planeta Testimonio, efectivamente. Y hay otro libro que entrevistamos al autor, que se publicó hace 2 años en Fénix, que es Ángel David Martín Rubio, que es un joven sacerdote extremeño que actualmente está en Roma y que hizo primero una monografía breve y después publicó en Fénix un libro que se llama Paz, Piedad, Perdón y Verdad. Paz, Piedad, Perdón es la frase última, la célebre trilogía del último discurso de Azaña, que de alguna manera es el intento de reconciliación, pero añade y verdad
contando aquello que precisamente no aparece ni en las memorias de Azaña ni en las de nadie, que es el asesinato masivo de miles de personas por razones exclusivamente religiosas. Pero además no religiosas porque le impusieran la religión a nadie, sino porque habían ido a misa o eran curas, etcétera. Bueno, ese está publicado en Fénix, Ángel David Martín Rubio, Paz, Piedad, Perdón y Verdad. Pero volviendo al libro ya antes de volver al libro de César, hay una última cuestión que es de carácter que en Europa causó verdadera sensación y que cuanto más vueltas le da uno, es más llamativo. No sé si la frase es de Peggy o es de Claudel, pero dijo 7.000 asesinatos y ni una apostasía. Sí. No sé cómo es la frase exacta, pero ese es el sentido. Bueno, es que en Francia y en otros sitios donde luego vinieron de Irlanda, de Francia, voluntarios al bando nacional, venían precisamente por el carácter martirial, sacrificial, que asumieron muchos católicos que sabían que los mataban por eso y lo admitían. Ese es probablemente el fenómeno que quizá hoy nos resulta más... Es un fenómeno que nos sorprende incluso, yo diría que a los de dentro, porque estamos muy acostumbrados incluso a maltratar mucho a la Iglesia española de esa primera mitad del siglo XX, es decir, que era una Iglesia un poco atrasada, muy centrada sobre sí misma, mirándose siempre al ombligo, fuera de las corrientes de pensamiento europeas, y en todo eso algo de verdad hay, aunque se ha caricaturizado muchísimo, muchísimo. Y yo creo que en cierto modo esta respuesta absolutamente inesperada de una valentía, de una dignidad, no sé, de una, en un término eclesial tradicional podríamos hablar de esta parresía, es decir, este valor propio de la fe, yo creo que sorprende a propios y a extraños. Es auténticamente un misterio, fue un fruto de la Iglesia en España en ese momento. Los intelectuales católicos franceses que vivían, bueno, pues en un conflicto, no, por suerte para ellos, no tan dramático como resultó el de España, pero un conflicto radical, bueno, culturalmente radical. Es la sorpresa de decir, bueno, y estos hermanos nuestros mueren a miles y ni una apostasía. Me llegué ante el paredón y con torturas atroces, con violaciones, asesinatos de familiares. Es una cosa verdaderamente llamativa. Ciertamente lo es. Bueno, y la última cuestión, don César, que tiene que ver con la persecución ya dentro de las izquierdas, es el cambio de hegemonía dentro del terror. Es decir, cómo los comunistas, el Partido Comunista o la organización, digamos, comunista en España, porque no solo es el PC, se hace con el terror, y hay episodios que son los que más han trascendido, curiosamente, a la opinión internacional, porque para la opinión internacional lo de matarse entre las izquierdas eso estaba muy mal. Si mataban a las derechas o a los que iban a misa eso estaba muy bien, no, eso está bien, pero claro, lo de Nin es intolerable. Sí, Nin es un caso, porque claro, sobre todo a partir de la primavera del 37 lo que se produce es un cambio de fuerzas dentro del Frente Popular, del que emerge como vencedor el Partido Comunista. ¿Eso en qué se traduce? Bueno, se traduce en la aniquilación del POUM, del Partido Obrero de Unificación Marxista, se traduce en una persecución más encubierta de la CNT y posiblemente más suave, y en una pérdida de terreno cada vez mayor por parte del Partido Socialista, por ejemplo, a partir de la caída de Largo Caballero, ¿no? En este sentido, claro, el episodio del asesinato de Nin, que conocía todo el mundo, es decir, yo creo que una de las cosas que a mí me ha causado sobrecogimiento dentro de las muchas a la hora de preparar el libro, es, por ejemplo, cómo miente Julián Zugazagoitia en sus memorias. Es decir, son unas memorias que uno lee y le daría la sensación de que son las memorias de un hombre honrado, pero sin embargo, cuando uno empieza a contrastar los datos con otros libros, lo que llegas es a la conclusión de que era un gran cínico y un encubridor de asesinatos a sabiendas, entre ellos, por ejemplo, el de Nin, y eso es algo absolutamente vergonzoso, que en absoluto lava el hecho de que le fusilaran en la posguerra, ni mucho menos. Pues evidentemente Nin es uno de esos personajes, es un personaje al que se secuestra con alemanes de las brigadas internacionales para decir que ha sido la Gestapo la que de alguna manera le ha ayudado, porque él es un agente de Berlín. Después se organiza una campaña en la que se acusa al POUM de ser agente de Franco y de Hitler. De hecho, los famosos carteles que pintaba el POUM de dónde está Nin, los comunistas por debajo ponían en Burgos o en Berlín, o en Salamanca o en Berlín, para decir que era lo que sucedía, y sin embargo se sabe cómo se le torturó y cómo se pensaba organizar una especie de procesos de Moscú en España basados en Nin, solo que Nin aguantó para desesperación de los torturadores soviéticos. Lo acabaron finalmente desollándolo, y efectivamente ya era imposible procesarlo, y además no se quebró. Pero todo el mundo sabía en qué chalet estaba Nin,
Lenin. Todo el mundo sabía dónde estaba detenido. Lo sabía hasta el representante del PNV en el gobierno republicano. Lo sabían, por ejemplo, oficiales nacionalistas vascos, que así se lo confesaron a otras personas. Y, sin embargo, nadie quería intervenir porque nadie quería chocar con un partido comunista que se iba haciendo omnipotente. Tan omnipotente que, como aparece en los últimos documentos que yo reproduzco en el libro, documentos soviéticos, llegó a un pacto con Negrín en el que se dice claramente que nunca va a haber un sistema parlamentario en España, que se acabó la época de la democracia parlamentaria y que lo que va a haber es un sistema de partido único. Solo que los soviéticos prefieren que el PC absorba al Partido Socialista de una vez, como pasó por ejemplo en Checoslovaquia, Polonia, Hungría, Rumanía, al acabar la Segunda Guerra Mundial, y Negrín, por el contrario, quiere crear un partido que se llame el Frente Nacional, en el cual haya algunos republicanos y en la sombra quien tire de los hilos, propagandística, organizativamente, programáticamente, sean precisamente los comunistas. Es decir, lo que fueron las llamadas democracias populares o países satélites de la Unión Soviética. Exacto. Exactamente. El modelo fue la España del Frente Popular. Sí. Pero el modelo que luego se siguió a rajatabla, porque además aquí funcionó. Otra cosa es que militarmente perdieron la guerra, pero políticamente conquistaron el poder, evidente. Y eso explica dos cosas. Primero, que muchos de los agentes soviéticos que actuaron en España, como es el caso de Sudoplatov, que yo menciono en el libro, dicen claramente que el lugar de ensayo de las democracias populares, de las dictaduras comunistas del este de Europa de posguerra, fue España. Es decir, España fue el banco de pruebas de lo que iban a hacer a partir del año 45. Y el otro es que efectivamente lo que impidió finalmente esa dictadura comunista pues fue precisamente la derrota militar, y eso explica, por ejemplo, el golpe de Casado, es decir, la unión de los restos ya republicanos, socialistas, anarquistas en contra de los comunistas para llegar a una paz cuanto antes, porque efectivamente la guerra estaba perdida y porque sobre todo lo que más temían, como decía el propio Julián Besteiro, que era socialista, pues no era realmente al bando nacional, sino que a lo que más temían era realmente a la implantación de una dictadura soviética en España. Bueno, en estos casos siempre, don José Luis, cuando viene un libro histórico como estos, que realmente te despelleja el espíritu, porque quieras que no, pues barre cosas, a veces araña certezas cómodas, porque, bueno, pues quieras que no, todos nos hacemos cómodos, nos acostumbramos a vivir con verdades establecidas, y aunque no tiene ningún propósito de revancha, en ningún caso, todo lo contrario, pero aquí hay un hecho moral que muchas veces nos tenemos que plantear a propósito de la historia, que es bastante difícil mirar a la historia de frente, sobre todo cuando la historia es terrible, ¿no? Hombre, pues claro que es difícil, pero yo ahí, usted mencionaba antes esos 7.000 y ninguna apostasía, y luego yo me he quedado pensando, y todos, o la inmensa mayoría, o muchos que ha quedado documentado, perdonando. Una cosa que impresiona casi tanto como lo otro. Sí, y además públicamente. Es una cosa que impresiona. Y eso sí que es una semilla de reconstrucción. Es como la antítesis, la otra cara de la moneda de esa oscuridad tremenda que revela esto que hemos visto en este libro. Bueno, don César, yo no sé lo que le van a decir por este libro, pero en todo caso, aparte que la labor de un intelectual decente es buscar la verdad, y si la verdad es fea, pues es fea, y si es bonita, es bonita. Este caso es terrible, y al mismo tiempo hay historias maravillosas, dramáticas, de heroísmo y de bondad, y todas son españolas. Quizá lo lamentable es que en el anexo documental, cuando aparecen algunos textos por ejemplo, de Besteiro, por poner un caso, bueno, pues sea Largo Caballero en el que se hacen fundaciones y no Julián Besteiro. Es decir, que los textos de la gente vacunada contra el terror sean los proscritos en lugar de ser el modelo, digamos, para las izquierdas. Pero en todo caso eso ya es un problema distinto. ¿Cuánto tiempo le ha costado hacer este libro, Checas de Madrid? Bueno, este ha sido un trabajo de un par de años, porque el texto que usted tiene, que es un libro de aproximadamente 400 páginas, poco menos de 400 páginas, realmente es un texto recortado. Es decir, el problema era que el texto inicial era un texto que hubiera dado un libro de unas 600 páginas, y eso en términos editoriales es relativamente peligroso. Es decir, eleva mucho los costes, entonces finalmente implica un recorte. Pero claro, está sustentado también sobre el trabajo que yo he venido haciendo sobre la guerra civil prácticamente desde el inicio de la década de los 90, ¿no? Es decir, hay muchos aspectos que no eran nuevos para mí, y ha habido otros que sí. Es decir, por ejemplo, el tremendo estudio de la represión en Madrid sí tenía muchos aspectos nuevos.
y algunos aspectos que yo diría que han sido, dentro de lo minucioso, tremendo. Por ejemplo, ir viendo ficha por ficha los asesinados por el Frente Popular en Madrid, que es una cifra escalofriante. Pues ¿En total cuántos fueron aproximadamente? En total yo creo que la cifra total debió de rondar los 15.000. Los que yo he podido ver ficha por ficha sin ningún género de duda son cerca de 13.000. Es decir, y yo calculo que hay posiblemente en torno a otros 2.000 no fichados o que yo no podía confirmar en varias fuentes y que yo he desechado de la lista final que aparece. Teniendo en cuenta que en la posguerra en Madrid se fusilaron unas 2.500 personas en números redondos, pues claro, esto significa que el número de fusilados por el Frente Popular a lo largo de 3 años realmente fue muy superior al de fusilados por la posguerra en Madrid en un periodo de tiempo que fue también mucho más extenso. Bueno, pues como índice no está mal. Entonces, enhorabuena, espero que mucha gente compre y tenga este libro, Checas de Madrid, y en todo caso yo le felicito por haberlo escrito. Muchas gracias. Y le recuerdo que está en Belacqua, editorial Belacqua, que es el libro Checas de Madrid, las cárceles republicanas al descubierto, de César Vidal. Muchísimas gracias, don José Luis Restán. A ustedes, buenas noches. Y muchísimas gracias y enhorabuena, don César. Muchas gracias. Sabe que se lo digo de verdad. Y bueno, nos llama mucha gente que tiene testimonios personales, familiares que contar. Simplemente tienen el consuelo. Este libro no tiene ningún deseo ni de abrir fosas como andan abriendo algunos, ni todo lo contrario, pero sí de abrir la verdad para 2 generaciones que están engañadas incluso al máximo nivel sobre lo que pasó en España, que conviene saberlo.